Este es un tiempo muy especial de cada año. Es un tiempo donde necesariamente hay que volver al origen. ¿Al origen de qué? Al origen de la salvación, al origen de la manifestación del Hijo de Dios. Es un tiempo y es increíble cómo en el mundo entero, en algunos lugares más que otros, por supuesto, se celebra y se recuerda lo que significa este tiempo de esta Semana Santa y el personaje central. Eso es maravilloso. No es una mujer, no es una madre, es el Salvador, es Jesucristo. De Él hablamos, de Él se trata la semana, como algunos le llaman, la Semana Mayor. Y aquí estamos delante de ustedes, hermanos, hermanas, queridos de toda la República y de las naciones, para compartir algunos puntos claves que tienen que ver con esta semana y los días de la semana en que sucedieron las cosas que queremos compartir con ustedes. Así que bienvenidos, los saludamos en el nombre del Señor y que esta Semana Santa sea un tiempo de bendición, de comunión, de buscar al Señor, de adorar su nombre, de escuchar música cristiana, que no sea una semana de dolor por imprudencias, que no sea una semana de tragedias, porque por tomar la semana de manera diferente a como debería ser. Así que oramos por eso, para que usted como familia no tenga que experimentar ningún dolor familiar por imprudencias de la carretera, de los lugares públicos, de las playas, de la ingesta de bebidas alcohólicas, etcétera. Sino que esta semana, en el nombre del Señor, sea diferente a todas las semanas del año en tu vida y en tu familia, en el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de Jesús en su última semana de vida como hombre normal en esta tierra. Pero no voy a hablar solo. Aquí está Emma y aquí está José Ramón, y yo prefiero que ellos mismos se presenten. Qué mejor presentación que esta. Hola, mi nombre es Emma de la Cruz y para mí es un privilegio poder compartir en esta plataforma con dos pastores muy amados este tema que ya introdujo el pastor Pedro, sobre la última semana de Jesús como hombre, ¿verdad?, antes de ir a la cruz en esta tierra, y la importancia de ver en detalle cada uno de estos días y las palabras que él habló, porque él sabía que sus días ya se estaban acortando, así que cada palabra dicha, aunque no cada una de ellas, pero los eventos más importantes vamos a estar aquí detallándolos, conversando sobre ellos y trayendo de ellos importantes enseñanzas que esperamos que sean de gran bendición para cada uno de ustedes. No tengo la menor duda, José Ramón. Yo agradezco mucho al Señor la oportunidad de poder estar con ustedes dos. De verdad que sí. Miren, para mí esto de la Semana Santa, y yo creo que ustedes que están en sus casas también, todo lo que Jesús hizo durante su corto ministerio de 3 años es determinante y es importante. Pero si le quitáramos esta última semana a su vida, todo la estructura de nuestra fe queda vacía. Cierto. Así que para mí poder conversar sobre la última semana o la Semana Santa o la Semana Mayor, como solemos popularmente llamarles, más que un honor y un privilegio. Yo creo que poder ser parte de el anuncio de buenas nuevas. Y es una honra que nos da el Señor de ser portadores, portavoces, atalayas, declaradores de la gran verdad de la Semana Santa. Y debemos comenzar
con lo que pasó el domingo. Este domingo que acaba de pasar, en esta Semana Santa, que le han titulado en alguna que otra religión el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Y, ¿sabe? Es como si se rindieran un culto a los ramos. A mí me preocupa y me da pique. Sí, porque en eso es que los hombres convierten las verdades. Sí. Es decir, en un ritual que termina siendo más importante el rito que el sentido. Que la esencia sí. de lo que se está experimentando en ese momento, como es el hecho profético de Jesús entrando por última vez a Jerusalén, pero ya ahora no a predicar propiamente, sino a cumplir con lo que recibió del Padre. Ha llegado la hora de la redención. Ha llegado la hora de la muerte. ¡Wow! Ha llegado la hora de consolidar una salvación tan grande que origina en el cielo, en el corazón del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una declaración universal de Juan 3:16, uno de los versículos más clásicos y más gloriosos. Fue el primer versículo que yo me aprendí en mi vida entera, hace todos los años del mundo. Y un chin más. De manera que a eso entraba Jesús a Jerusalén en ese domingo. Fue un domingo de júbilo, fue un domingo de celebración, un domingo de declaración. Y se entró montado en un pollino, hijo de una burra que había por ahí, pero donde nadie había montado. Fue un estreno del Señor. Ah. Y era el tipo de montura de los pobres, porque los reyes y los ricos montaban en caballos y todo eso, ¿verdad? De manera que el Señor mostró su humildad hasta entrando a Jerusalén por última vez, pero precedido de una declaración, de unos gritos, de unos aleluya, de cantos de gloria y proclamando, Hosanna, Hosanna, aleluya, el que viene. Así que lejos de rendirle culto, de usted amarrarse una ramita en una cosa, declare que este día domingo que acaba de pasar es el día glorioso de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, para de ahí ir a la cruz y en la cruz redimir a los pecadores, en la cruz convertirse en el redentor del mundo. A eso vino al mundo, a redimir. Dice la palabra que Él vino a salvar a todos los pecadores. Amén. Amén. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así es. Así que ese día para mí es grato recordar, y como si hubiese estado allí, ¿verdad? Cómo entró Jesús montado sobre ese hijo de asna, ese polluelo, ese como pollino, ese pollino. Y cómo las multitudes lo aclamaban, una declaración profética. Uh-huh. Creo que hay una escritura que habla de esa experiencia de entrada, creo que es Zacarías. Así es. Josué capítulo 9, verso 9, esa declaración está ahí porque el Señor, todo lo que hizo en el mundo ya estaba escrito. Todo lo que se habla de Él en sentido general ya estaba escrito. Miren lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Porque aquí tu rey, aleluya, tu rey, vendrá a ti, oh Jerusalén, que desprecias y matas a los profetas. Que vendrá a ti, justo y salvador, aleluya, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué emocionante declaración, y cómo Dios le revela a Zacarías ese acontecimiento que se cumplió este domingo que acaba de pasar. Ahora,
glorioso. Cuando tú miras todo lo que el pastor ha dicho y lo que significaba la entrada de Jesús a Jerusalén y el bien espiritual para toda la humanidad que va a ocurrir, ¿por qué este evento genera tanta preocupación política en Jerusalén? ¿Y por qué desde esa entrada, como la Biblia la registra triunfal, las autoridades religiosas y políticas dicen, a este hombre hay que eliminarlo? Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Esa fue la idea. Cuando Jesús está entrando, hay una multitud que grita, Hosanna, Señor, Hosanna. Y esa es una declaración política. Libéranos, Señor, libéranos. Hijo de David, libéranos. Rey David, libéranos. Para esa época, en las autoridades romanas, hacían lo que hacen las autoridades cuando hay un anuncio de huelga. Es decir, o de elecciones, o de militarizan. Que puede, la paz puede, o la seguridad puede moverse, es decir, la militarización. Cada año, para la celebración de la Pascua, los romanos decían, en cualquier momento ocurre lo que ellos dicen que va a ocurrir. Van a hacer un lío. Van a hacer un lío, entonces militarizaban la ciudad. Entonces imagínate el imperio romano con todo su poder militar diciendo, hay que prevenir cualquier situación que se dé. Y entonces el pueblo diciendo, Hosanna, Señor, Hosanna. Una multitud. Entonces ahí dicen, a este tipo hay que tenerle cuidado. Hay que tenerle cuidado. Y ahí realmente prácticamente comenzó el plan de desaparecerlo. Ya, ahí de matarlo. No hay manera de que ellos dijeran, este tipo no, es, y ahí la gente está. De hecho, en varios de los evangelios dice que había gente de la ciudad que preguntaba, ¿quién es este? Es decir, en Jerusalén Jesús no era bien conocido. Jesús estaba bien conocido alrededor, en los pueblos. Sí, en Nazaret, en Galilea. Sí. Como ocurre con la guerrilla. La guerrilla comienza por los pueblos pequeños y llegan a la ciudad ya con la fuerza. Por entonces, decir. Para esa gente había ocurrido eso. Entonces, ellos no están viendo la oportunidad que Dios le está dando a la humanidad de la redención. Ellos están respondiendo con un pensamiento político. Claro. Y desafortunadamente, yo creo que ahí está ejemplarizado lo que es el poder político humano. Es decir, nunca logra ver a Dios detrás de los procesos. Ni le interesa. Sencillamente quieren mantener el control político, pero con la muerte de Cristo, Dios demuestra que Él sigue teniendo el control, a pesar de que los hombres crean que dominan. Y el control del mundo entero. Así Amén. es. Aunque el mundo se crea lo que se crea, aunque diga lo que diga y aunque haga lo que haga, Dios es Dios de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hagan lo que hagan, las loqueras que hagan, un mundo de locos, pero Dios está en control. Amén, amén. Entonces Aleluya. vemos como ese domingo, después de que todo el pueblo lo aclama, proclama que Él es de David, de la descendencia de David, claro. Lo cual era una declaración de tú eres. O sea, no era cualquier declaración que el pueblo estaba haciendo, le estaba diciendo, sabemos quién tú eres. O sea, tú eres de la descendencia del rey David. Y le tocaba el reino. Le tocaba el reino. Jesús entra muy calmadamente a Jerusalén y de ahí se dirige al templo. Al otro día, lunes, él está llegando al templo. Porque era la casa de oración. Llega al templo ese día. ¡Qué lío! Y mira alrededor en el templo, pero no dice nada más. La palabra nos dice que como ya estaba anocheciendo. Ya estaba de noche. Entonces él se dirige hacia Betania. Y a descansar hasta el día siguiente, que es lunes. Y en Betania vivían sus amigos. Lázaro, Marta, María, que él visitaba con cierta frecuencia. Qué lindo, me encanta esa relación, Marta, María, Lázaro, Jesús en una mesa.
Ojalá que Él esté en nuestras mesas siempre, en Betania, el Señor. Jesús había demostrado que Él era el Hijo de Dios al resucitar a un muerto después de 4 días. Claro. Que también la resurrección de ese muerto. Eso pesa en el evento, sí, los eventos de la exacto. Claro. En el pensamiento de hay que eliminarlo. Sí. Es demasiado poderoso. Mira cómo todo el mundo va tras él. Sí. Había un celo, una envidia y toda una experiencia de muerte. Pues es ahí precisamente donde al día siguiente ocurren también 2 actos proféticos, porque Sí. es que en toda la semana, día tras día, nosotros vamos a ver cómo cada día y cada evento que se desarrollaba era para demostrar, para que en él se cumpliese, para que se diera el cumplimiento de esos actos, de esas profecías que habían sido dichas acerca de el Mesías. Y cada uno de los pasos que el Señor daba, los utilizaba para que se cumpliera esa profecía o realizar estos actos proféticos que señalaran o apuntaran a esas profecías particulares. Y una de ellas es la maldición de la higuera estéril. Dice como el Señor tiene hambre y va hasta una higuera y encuentra esta higuera que no tiene fruto y la maldice. Eso fue el lunes de Eso Semana fue el Santa. lunes. Al día siguiente, ¿verdad? Del domingo, el lunes. Sí. Y es importante, y hemos hablado muchísimo acerca de esto, tal vez si es la primera vez que lo escuchas, o sea, ¿por qué el Señor va a esta higuera y se siente tan enojado con la higuera al punto de maldecirla? Y es que con la higuera, que es la planta del higo, él fue a buscar higos. Una mata de higos. Yo viví en una casa con una higuera Sí. y entendí este evento de una manera maravillosa. La higuera, cuando no tiene frutos, está pelada, no tiene hojas. Oh. Se le caen las hojas. De hecho, tú crees que si tú no conoces la planta, tú dices, se me está muriendo. Sí, y no se está muriendo nada. Entonces, si Jesús se acerca a la planta, es porque esta planta estaba llena de hojas. O sea, desde lejos parecía que era una planta saludable. Pero cuando él se acerca, se da cuenta que no hay nada de fruto. Y el Señor la maldice la higuera y continúa su camino. Ujú. Entonces se dirige hasta el templo, donde ocurre otro hecho que es icónico. Pero para que siga la otra parte con relación a la higuera, Jesús antes le ha dicho que al final de los tiempos una de las señales va a ser la higuera. Cuando veáis a la higuera reverdecer. Sabéis que estos tiempos se acercan. Sí. ¿Verdad? Es decir, no pasará una generación sin que estas cosas acontezcan. Es decir, Okay. Él ha usado la higuera para representar a Israel. Representa a la nación de Israel. Sí. Entonces, cuando Él llega y espera ver el fruto del pueblo, el fruto del árbol, para hacer la comparación, Está seco. no encuentra ni el fruto del pueblo ni el fruto del árbol. Seco. Está todo seco. Así es. De ahí que entonces él le diga, nunca jamás nadie comerá fruto de ti. Y la maldice y se va. Sí. Y se va. Él se va. Ese mismo día, lunes. Y ese mismo día es que él entra al templo. Al templo. Así es. Y cuando él entra al templo, yo estaba viendo un poco la película, el enojo del Señor. Yo no voy a decir que se salió de control, él nunca se salió de control, pero le dio una ira santa. Es así. Esa es la palabra. Es así. Ver que la casa de Dios, lo que Dios autorizó, ordenó, dispuso para que fuera casa de oración, casa de buscar su rostro, casa de que los enfermos fueran para ser sanados, que los oprimidos fueran para ser libertados, los endemoniados para ser libres de los demonios. Todo eso se había perdido en esa casa. Y hacía muchos años, algunos 400 años que se había perdido eso, y habían convertido el templo en una casa de negocio, cueva de ladrones, dice. Así es. Porque toda clase de negocio incluye robo, engaño y toda la travesura de muchos comerciantes, no todos. Y algo pasó allí. Jesús
llega al Y templo. fue grande lo que pasó Sí. ahí. Y Me nosotros encanta ver a Jesús con ese pique. Sí. Bueno, hay pastores que quieren a veces coger el fuego, Sí, pero está bien. sí, pero no le cabe. Hay un trasfondo profético que se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, Sí, donde se habla de un reformador político religioso. Ujú. Un político que restaura el gobierno y restaura la vida del templo. De hecho, si tú tomas a Malaquías 3, te vas a dar cuenta que había una expectativa del Mesías llegando al templo y produciendo unos cambios tan radicales. Ujú. Así que cuando el lunes Jesús llega al templo y con autoridad comienza a pelear y a desalojar A a expulsar, los a mercaderes, expulsarlos. Virar las Virar mesas. las mesas. Y tú ves el dinero que se derrama. Sí, sí. en la por lo película. menos los que son líderes religiosos debieron pensar, aquí está el hombre. Ujú. Sí, definitivo. Pero para ellos era imposible aceptar, aunque estaban viendo las señales, era imposible aceptar que ese era el Hijo de Dios. Wow. El orgullo no les dejaba. No. El orgullo no les permitía, No le permitía. ver más allá. No. Y además es que él le declaraba su hipocresía en su cara y las ¿Cómo cosas. entonces en Eso nuestra, que Jesús en dijo nuestra ahí vida, en Mateo 23, hipócritas. Ah, en nuestra vida de fe y en nuestra vida eclesial, tenemos que cuidarnos de no morir perpetuando el rito sin elevar la esencia. Ujú. la Es esencia. decir, nosotros no estamos para existir, nosotros estamos para la adoración, la alabanza y Así el es. reconocimiento de nuestro Señor. Así es. Amén, amén. Así, y Y sobre nos- todo, sí. Perdóneme, pastor, y es aplicándolo al aquí Ok, ahora. ok. A veces nosotros estamos en una postura incorrecta y sabemos que esa postura es incorrecta, pero en nosotros reconocerla, sobre todo si alguien nos ha señalado esa postura incorrecta, alguien con del que pudiéramos estar de acuerdo o no con otras áreas de nuestras vidas, el reconocer que esa persona tiene razón es reconocer que lo hemos hecho mal. Claro. Que era lo que le pasaba Ujú. a los líderes religiosos. El reconocer que Jesús era el Mesías, que era ese Salvador que ellos estaban esperando, era reconocer que todos esos rituales que ellos tenían estériles estaban mal. Y sobre eso era que estaba sustentada su reputación, su estatus social, y era mucho lo que ellos tenían para perder al reconocer este es el hombre, porque ellos iban a perder absolutamente todo lo que según ellos habían ganado hasta la fecha. Cierto, Entonces cierto. nosotros debemos de tener tanto cuidado. Me encanta cuando Pablo dice que él está hablando acerca de su currículum, por decirlo así, todo lo que él era antes de encontrarse con Cristo, y él dice, todo lo que Todo, yo era, todo. lo tengo por basura. Wow. Para ganarme a Cristo, a Cristo. a Cristo. Entonces, que nosotros podamos tener esa misma actitud. Y tal vez tú que nos estás escuchando ahora, Amén. hay cosas a las que tú te has aferrado en la vida, Sí. cosas que te han enseñado, la forma de adorar a Dios de una manera específica. Y tú dices, no, es que en mi casa, mi abuela, mi mamá, todos hemos sido es una esto. herencia. Es una herencia. Que nosotros miremos a la luz de las Escrituras, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Cómo es Él? ¿Y qué Él espera de nosotros como sus hijos? Y en base a eso pongamos en balanza todo ritual, ¿verdad? Toda religiosidad que nosotros hayamos llevado hasta ese momento y digamos, no, es que todo eso yo lo tengo por basura a Wow, fin de ganarme wow, a Cristo. wow. Y que nosotros, porque a Aleluya, veces se nos aleluya. hace tan fácil criticar a los fariseos y a los líderes religiosos y no nos damos cuenta que en momentos determinados de nuestra vida Caemos. nosotros caemos en esto que ellos cayeron en ese momento. Por eso Sí, en este así tiempo es. y en cualquier tiempo nosotros estamos obligados a hacer una reconciliación con la verdad. Ujú. Hay cosas que son hasta dignas de buen nombre, que hacemos, son bonitas, pero es conforme a la verdad revelada. Cuando tú vas a la Sagrada Escritura, eso que tú estás poniendo en práctica es lo que dice. Y es lo que decir, dice la palabra. Entonces, quedémonos con lo que dice la palabra, Sí. que es la verdad. Sí. Sí.
porque esa es la que sana, esa es la que Amén. transforma. Sí, Es la que sí. conviene, la que aprovecha. Nosotros no podemos ver cambios en nuestras vidas queriendo seguir practicando las mismas cosas que no nos llevan a Las ningún lado. mismas costumbres religiosas con las que nos marcaron. Así es. Hay un momento que hay que sacudir. A mí me emociona mucho uno de los autores de los evangelios que dice lo siguiente. Cuando el Señor limpió el templo y desbarató lo que había, desnaturalizando como lo estaban la razón de ser del templo, que debe ser casa de oración. Hay una escritura en Isaías, atención, tome esa palabra, 56:7. Anótela en su casa ya. Isaías 56:7, lo que dice que debía ser la casa de Dios y en qué la habían convertido. Yo quiero decirle, es un mensaje para mí. Ujú. Y es un mensaje para los hombres que temen a Dios. ¿Qué yo estoy haciendo con la casa de Dios? ¿En qué la estoy convirtiendo? ¿En un lugar de espectáculo, de negocio, de presentar artistas y pagarle todo lo que piden para su orgullo? Wow. ¿O es la casa de Dios realmente casa de oración? Ponme la cita otra vez, papá. Mire lo que dice ahí. Yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Wow, mi casa, el celo de Dios dice, es mi casa de oración. Amén. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. No despreciaré su ofrenda, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Y yo les decía que leí en uno de los evangelios, no lo tengo anotado, quizás Josué que es tan hábil, pero dice que luego que el templo fue limpiado, vinieron los cojos y los enfermos y los sanó allí. Aleluya. Yo dije, gloria a Dios. En la medida que la casa de Dios sea casa de oración, los enfermos serán sanados. Amén. Amén. Los atribulados serán liberados. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. ¿Sabe cuántos años hacía que no se curaba nadie ahí? Si lo que hacían era vender. Así es. Vender productos que se ofrecían en los holocaustos, en las ofrendas. Quizás se lo vendían en especiales. Te doy tres palomas por 2. Es increíble, pero Paga 2, llévate 3. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosanna al Hijo de David!, se indignaron. Oh, claro. ¿Y Se le cómo metió no? el demonio. Por De una vez. supuesto. Pero quiero enfatizar esta parte, creo que tiene un peso. La casa de Dios, aleluya, tiene que ser casa de milagros. Amén. No es que Dios no quiera hacer milagros, es que posiblemente la casa de Dios, que hoy es la casa de Dios, no es tal en el ejercicio. Así es. No es casa de oración, pastor. Al no ser casa de oración sin una cosa, no se da la otra. Wow. Y eso lo vemos en esta escritura. O sea, ¿cuándo comenzó a darse la sanidad de los cojos y de los enfermos? Wow. Cuando el templo fue saneado. Fue limpiado. Cuando fue limpiado. Wow. Entonces, Aleluya. es un llamado Aleluya. de atención para nosotros hoy en día. Si no estamos viendo cosas suceder en nuestro entorno, Sí. en nuestra casa de oración, en el lugar donde nos Reciba esa congregamos, palabra en el nombre entonces del es Señor. tiempo de revisar nuestras prácticas y ver en qué nos hemos torcido y enderezar el camino. El Dios al que nosotros le servimos es tan bueno que Él no espera de nosotros perfección. Él sabe que nos vamos a equivocar. Aleluya. Y si nosotros venimos a Él Wow. humildes y le decimos, Wow. Señor, hemos fallado y necesitamos que tú nos restaures, el Señor va a extender su mano. Lo creo. Y van a haber señales Sí, y prodigios la van a ver, la nuevamente van a ver. en ese lugar que tal vez ahora está estéril. Así que qué mejor tiempo que este Wow. para pasar balance Aleluya. y decir, ¿cuándo fue la última vez que en el lugar donde me congrego, donde yo voy,
he visto milagros, he Wow, visto vidas wow, ser sanadas, he wow. visto cojos Aleluya, caminar o ser aleluya. sanadas del alma. Ser santo. sanadas de heridas del alma, de heridas que la vida les ha puesto, ¿verdad?, Sí, en sí. sus corazones. Sí, sí, Porque sí. tal vez a veces pensamos que el milagro más sobrenatural es la salvación. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que en el lugar que diriges, si eres un líder que nos escuchas, o el Sí. lugar donde te congregas, Sí. las vidas pasaban de manera libre a entregar sus corazones convertirse al a Señor, Jesucristo? que es el principal y mayor de todos los milagros? Sí, porque es eterno. Es eterno, es lo que garantiza nuestra eternidad. Entonces, si es así que no está sucediendo esto, qué mejor momento que este tiempo Wow. para pasar balance y Wow. decir, Señor, te necesitamos y necesitamos hacer de Aleluya, tu casa, aleluya. casa de oración. Y eso se lo decimos a la iglesia histórica, la iglesia tradicional. ¿Cuánto tiempo hace que usted no ve nada sobrenatural, sino rutinas, tradiciones, cultos vacíos, Liturgias. liturgias, muerta, la gente llega muerta y se va más muerta? Dios está hablando hoy con ese evento grandioso profético que Jesús cumplió el lunes de Semana Santa. Limpió el templo. Amén. Si nuestros templos no son limpios por la presencia del Señor, nada va a pasar. Jesús está Estamos predicando, pastor. Total. Aleluya. Jesús está entrando, estamos en el segundo día de la semana. Y la gente hoy, miles de años para atrás, piensa, Sí. bueno, eso fue un hecho. Pero yo creo que él me ha dicho algunas de las cosas Ujú. que el efecto de esa semana nosotros recibimos es la transformación. Amén. La posibilidad de que lo que Cristo está haciendo y va a hacer esa semana garantiza que nosotros estemos en la presencia del Señor como hijos. Amén. Y las personas que nos ven y que van a hacer van a participar en algún acto religioso, en esta semana, irán a alguna parroquia, irán a alguna iglesia, buscarán la manera de conectarse, porque esta es una semana propicia para eso. Nosotros desde aquí lo que queremos decir, mira, esa semana garantizó no solo que tú puedas entrar físicamente a un espacio, sino te abrió las puertas para que tú entres a la presencia del Padre a través del Hijo. Tremendo. Eso es Amén. lo que significa Semana Santa. Amén. Amén. La posibilidad de conectar Con tu el vida con el Padre Celestial, no importa cómo tú hayas vivido, lo que hayas hecho. Así es. A Dios no le importa por dónde anduviste, Tu pasado. sino donde tú quieres ir. Pero que tú reconozcas que la razón de lo que va a ocurrir finalmente con la crucifixión, es decir, no es nada más un acto político y de maldad de los hombres, sino el cumplimiento de Dios para garantizar que tú y yo como pecador tuviéramos la oportunidad de reconectarnos con Él. Amén. Y el peso de este conversatorio apunta a que tú no te quedes en la celebración del rito, sino a que tú puedas experimentar en tu corazón el verdadero cambio de lo que hace Cristo cuando llega a morar a tu vida. Wow. Amén. No importa Aleluya. qué tan enlodada esté tu familia, No no importa qué importa. tan grave hayan sido Aleluya. las situaciones pasadas. Jesucristo tiene la capacidad y todavía está en el negocio de transformar la vida de familias y de individuos que estén dispuestos a entrar en una relación íntima con Él. Yo lo creo de Amén. todo Eso corazón. es lo que significa esta semana. Y la mejor evidencia que Jesús dejó plasmada en la conciencia humana de las naciones fue la salvación eterna de aquel perverso ladrón que compartía con él la cruz en Jerusalén. Amén. Lo salvó. Amén. Y con eso dijo, ¿ven lo que estoy haciendo?
así estoy listo a salvar a todos los pecadores. No importa cuáles sean sus pecados, los voy a salvar. Si los reconocen y vienen a mí, yo nunca los voy a echar fuera. Sin lugar a dudas. Ese es el Señor. Y damos gloria a Dios en esta Semana Santa porque tenemos la oportunidad por este canal que nos abrió las puertas por la gracia de Dios para que usted oiga esta palabra. Aquí no venimos a entretenerlo ni a estar hablando de una fiesta tradicional que se convierte solamente en eso, en una tradición, sino ocurre el milagro de la transformación. Damos gloria a Dios. Amén. Por eso. Pastores, y estos dos eventos, tanto la entrada triunfal como la purificación del templo, pudiéramos decir que sellaron el destino, la suerte de Jesús, humanamente hablando, con los líderes religiosos, porque nosotros podemos ver en Marcos 11:18 cómo los líderes religiosos, al ver lo que Jesús hacía en el templo, dijeron, no, pero nosotros, ellos se reunieron y ese día comenzaron a hacer ese complot. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, de la manera como él enseñaba y de la forma como él hablaba. Wow. Dijo, no, por si nosotros lo dejamos, él nos va a quitar el puesto, nos va a quitar el negocio. Total. O sea, nos va a quitar nuestra posición de autoridad. A este hombre porque él estaba haciendo y demostrando en el pueblo lo que ellos ni hacían ni demostraban. Le tenían miedo. Para mí esa es la clave, le tenían miedo. Importante. Sí, porque lo vieron desde el punto de vista humano, político. Sí, era una amenaza para ellos. Sí. Para su estatus, exactamente. Y es obvio que las dos cosas están. Jesús es un rey que está reclamando su reino. Dios creó este mundo para que hiciera la voluntad. El pecado trastornó eso. Sí, claro. Es decir, Jesús llega a la tierra para decir, yo vine a restaurar lo que el pecado dañó. Amén. Por lo tanto, todo lo que existe es de mi Padre y Él me lo dio. Amén. Yo soy el rey. Amén. Es decir, Herodes entendió cuando el niño nació, se inquietó. Y dijo, díganme dónde fue que el niño nació para yo también, pero es porque lo que los pastores dijeron fue miedo de Herodes. Le generó. Entonces, al nacer el niño genera pánico. Pero Jesús se le perdió en el anonimato hasta los 30 años cuando el tipo vuelve y aparece. Y sigue diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Yo soy el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y eso tiene una declaración que es espiritual y que es también de un rey. Jesús está diciendo, yo he venido a reclamar lo que le corresponde a mi Padre. Amén. Por eso, aunque en forma de burla, dice, hey, él se llama el rey de los judíos. Pero lo es. Y entonces vemos cómo, a pesar de ellos estar haciendo esta trama, llega la noche y Jesús tranquilamente, nueva vez, vuelve a salir de la ciudad. Sí, a descansar. A descansar. Porque él sabía lo que venía en los próximos días. Así es. Y específicamente el final de la semana. Y entonces llega el martes. Llega el martes. ¿Qué pasa el martes? Yo estoy emocionada, ¿verdad? Porque es como si se estuviera develando. Yo quiero hacer un paréntesis porque, bueno, me sale lo psicólogo. ¿Cómo es que un individuo que sabe lo que le espera, está tan ansioso de... No, hace su tarea, se va a descansar. Duerme, se acuesta. Tranquilito. Y duerme. ¿Qué pasaría si a nosotros se nos dijera, te queda una semana? Ay, Padre. ¿Cuál sería la actitud que nosotros tomáramos? Por lo general, es una posesión del terror, de la ansiedad y de cuántos, qué lista de cosas vienen a
a destruirnos Jesús anticipadamente. Jesús no anda buscando desesperadamente la muerte. No. Él no la anda buscando, pero no Pero rehuye. ni le No tiene rehuye. temor. Ni le tiene Mire, temor. yo lo comparo de esta forma. A mí me gusta el béisbol, me encanta. Cuando yo estoy viendo un juego final, yo estoy que casi me va a dar un infarto, ¿verdad? Si mi equipo va perdiendo o si hace un hit y logra envasarse, yo estoy ahí, mira, a la orilla de la silla. Pero cuando finalmente mi equipo gana, al otro día yo vuelvo y me siento a ver el partido ya más tranquila, a verlo con detalle. Ya yo sé cómo termina el partido. Claro. Entonces yo estoy tranquila disfrutando cada hit, cada out, todo. Porque ya lo viste yo no me- antes. Ya yo lo viví. Yo no me someto a la ansiedad. Exactamente. No, yo me voy, No. yo Lo voy a- lo grabo y lo veo al otro día. Yo no me voy. Yo no voy. Ahora, ¿qué es lo que yo aprendí? Es que Jesucristo jugó el juego por mí. Amén. Yo lo que estoy viendo es el juego en diferido. Él ganó. Él Amén. ganó. Es decir, Él ya ganó. yo lo sé que ganó. Así es. Y él ganó. Y a mí y la Jesús- parte mía es disfrutar del triunfo de Jesús. Amén. Alguien dijo que nosotros somos más que vencedores porque lo que tenemos, otro lo peleó por Por nosotros. nosotros. Entonces Aleluya. pasa con nuestro Señor que Él estaba tan tranquilo y Él se iba a acostar tan tranquilo porque Él sabía en las manos de quién Él estaba. Sí. Él sabía que Él estaba en las manos seguras de su Padre. Claro, había una parte humana, sin embargo Él sujetaba. Estaba el hombre. Él sujetaba esa humanidad cada día, sobre todo porque era martes, no era viernes. Porque Así es. cuando lleguemos al viernes vamos a ver a un Jesús no tan tranquilo en un momento determinado. En un momento. Pero Jesús tenía la capacidad de irse el martes Sobre a dormir todo el tranquilo jueves en la noche. y el lunes a dormir tranquilo Sí. porque él sabía que aún era martes y Amén. que su hora no había llegado porque Wow. su hora estaba determinada Wow. por el Padre. Así que el martes fue un tiempo en que él conversó con los líderes religiosos y hay algo muy importante que habla y es del gran mandamiento. En el capítulo 12, del verso 28 al 34, él tiene un encuentro con esos líderes y alguien llegó allí, interrumpió para preguntar, a ver qué dice. Acercándose uno de los escribas, ahí está en su pantalla, que los había oído disputar, porque era un encuentro un poco agrio, ¿eh? Los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. O sea, como que Jesús le contestó bien a aquellos sabios y líderes judíos. Le preguntó al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y termina. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y el muchacho le contesta algo. Pon el verso siguiente que dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, aleluya, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y Jesús le dijo algo en el verso final, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios que se puedan hacer en el mismo templo que tenían ahí cerca. Y el verso 34 dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino
de Dios. Aleluya. Y ya ninguno osaba preguntarle. No le dijo que ya era salvo, pero estaba cerca. Estaba cerca. Así es. Porque él había reconocido esa verdad central de esos dos mandamientos eternos, que no es ritos, que no es ceremonias, que no son tradiciones, que no es religiosidad, que son dos grandes mandamientos que se expresan en esas dos grandes verdades. Amar a Dios con todo el ser, más que todas las cosas de la vida, y amar al prójimo. ¡Wow! Este escriba Gloria a Dios. se le Y acerca. ese fue el martes, ¿verdad? Eso fue martes. Wow. Se le acerca a Jesús con una pregunta. Él le hace una pregunta, Sí. pero él quiere oír. Tenía un corazón Quiere para oír. oír. No fue para atrapar al Señor. Contencioso, No. exactamente. ¿Cuál es la pregunta que tú le tienes a Cristo? Ahí está. Porque él le hace, y cuando Jesús le responde, le dice, mira, bien has dicho, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Y repitió. Es Cuando verdad tú- que como tú dices, Cuando tú le ta. haces la pregunta al Señor, cuando tú vas en oración sincera y le dices, Señor, yo quiero oírte, yo quiero de verdad, si tú eres verdadero, yo quiero que tú me respondas esto que Habla. para mí es fundamental. Habla. Háblame. Aleluya. Y así como el escriba Wow. termina siendo reconocido por Cristo, tú estás cerca, Wow, qué lindo. tú estás cerca. Qué lindo. Yo quiero creer que ese escriba fue otro hombre a partir de ese Que día. nos vamos a juntar con él. Aleluya. Amén. Como con el ladrón de la cruz. En las mansiones celestiales. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El tiempo corre como quisiéramos que se detuviera, pero nadie para el tiempo. Está ahí también ese martes la ofrenda de la viuda. Eso fue tremendo, como el Señor reconoció lo que esa mujer hizo. Podíamos verlo. La ofrenda de la viuda está en el capítulo 12 y ese martes ocurrió del verso 41 al verso 44. ¿Me parece bien? Ahí está. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Eso es en el templo. Sí, miraba cómo el Aleluya. pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Digamos 10 cheles. Exacto. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda echó más que todos los que han echado en el Wow. arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y mira lo que dice ahora. El verso siguiente. Hasta ahí al 44. Sí, o sea, la lección era, no es la cantidad, no es la cantidad, sino lo que significa lo que estás dando. Esta mujer dio todo. Todos los ricos daban para ser reconocidos. Para ser vistos, sí. Y en el templo habían una forma de campana. Por eso sonar campana, tomaban las monedas y la echaban. Entonces, Ese echó cheles. no, No, cuando se cuanto echaba, más sonaba, todo el mundo era- Mientras entonces más se fuerte sonaba. aplaudía. Ujú. Entonces ahí estaban ahí los ricos eran reconocidos Sí. por la ofrenda. ¡Wow! Duró Qué un minuto bajando. Eso fue un saco. Qué que hombre echó. tan Lo, generoso. lo de la viuda no sonó. Exacto. Pero Jesús le dice, yo no miro eso. En cambio, esta ofrendó de corazón. Wow. Ese contraste que Cristo Eso. siempre trata de hacer. Qué poderoso. Porque hay veces que tú puedes creer que por tu prestancia, por tu posición económica, por la posición social en la que estás, Sí. por los nexos y los vínculos sociales que tú tienes, Ujú. tú puedes tener cercanía. Dios nos demuestra que Él anda buscando gente cuyo corazón sea sincero para Él. Hombres y mujeres que no estén buscando Gloria a la Dios. aprobación y Gloria a el Dios. reconocimiento De los hombres. sino que están en una
relación, una consonancia Wow. con el corazón de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere destacar. Wow. Y en Semana Santa y en cualquier otra semana, nosotros tenemos que siempre preguntarnos, ¿los hombres me están aplaudiendo o me está aplaudiendo Dios? Hey. Ujú. Wow. Tremendo, tremendo que nosotros... ¿Qué me mueve a dar lo que doy y a hacer lo que hago? Exactamente. Wow. Es así. Ese martes fue glorioso, el miércoles fue realmente un día donde ya todo se determinó de lo que había que hacer con este hombre. Ese fue el día en el que se amarró lo que iba a suceder, Así es. pastores. Porque el martes ellos planificaron matarlo. Ujú. Pero el miércoles fue el día en que ellos hicieron el complot y encontraron a la persona dentro del círculo de Jesús Del círculo íntimo de que- Jesús. que iba a colaborar con ese complot Wow. que ellos hicieron. Wow. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos todos, conocemos la historia de cómo los fariseos se acercan a Judas y le proponen, Y le ofrecen. le ofrecen. Porque a Judas le gustaba el dinero. No en balde. De hecho, la Biblia dice algo de él. Sí, sí. Juan dice, Judas, el Sí. que era ladrón. Sí. Sí, sí. Entonces O sea, el profesor Juan Bosa escribió un libro diciendo que Juan decía eso porque le tenía envidia a no, Judas. sí. Sí, ¡Qué Judas, bendito loco! Judas Iscariote el calumniado El se llama el calumniado, libro. así se Sí, llama el libro. Judas Iscariote el calumniado. Calumniado. Bueno, Lo que- eso lo dice la ignorancia. Él lo inclusive dice, la primera vez que menciona, sin que todavía hayan ocurrido los hechos, ahí hubo un lapso del profesor, a pesar de ser, Sí. él no recordaba que Juan escribió después que los hechos habían pasado. Precisamente. ¿No? Él no podía entender eso, porque para eso tenía que tener revelación de Judas no fue calumniado. No, para Dios. nada. No, para nada. No, sencillamente se evidenció, se documentó lo que él hizo porque él fue pieza clave en todo esto. En el capítulo 14, versículo 1, nos dice cómo ellos planificaron matarle. Dice, 1 y 2. 1 y 2. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño Wow. y matarle. Ellos sabían que abiertamente no tenían nada contra qué acusar a Jesús y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, ellos planearon su trama, planificaron cómo lo iban a hacer y cuándo iban a hacerlo, porque ellos les interesaba que todo fuera muy solapado y que no hubiera nada que trastornara sus planes, porque Claro. sabían que la Pascua, ¿qué conmemoraba? La Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel, como bien decía el pastor cuando iniciamos, y por eso estaba desplegada la cantidad de soldados que habían en Jerusalén en ese entonces, en el momento de Jesús ser Claro. crucificado. Entonces dicen, vamos a esperar que pase este tiempo, que pudiera enardecer al pueblo, porque ellos están proclamando a este hombre como su Salvador. Entonces, no sea que el momento nos juegue en contra y nosotros no podamos lograr nuestro plan. Se nos acaba el tiempo. Lograron encontrar a alguien de dentro para formular la acusación. Increíble. Y yo quiero destacar ahí muchas veces, En este minuto final. si muchas veces la gente cuestiona a veces el comportamiento de gente de la iglesia. Mira que es de la iglesia, mira lo que hizo. Sí, yo quiero decirte, así como Judas era del grupo selecto de Cristo y terminó en eso, hay seres humanos que están en las iglesias muchas veces porque le gusta el ambiente, Sí, porque le da nombradía, sí, porque le da reconocimiento, cierto. pero no porque están comprometidos de corazón con Dios. Y hay comportamientos que lo evidencian en última o de primera ocasión. No Judas han demostró tenido una experiencia que lo haya regenerado de adentro hacia afuera. exactamente. Eso es una realidad. Y las iglesias están llenas. Es lo que Jesús decía del trigo y la cizaña. Y él decía, la cizaña va a estar junto con el trigo. Déjenla ahí. Yo me encargaré de ella después. No la saquen. Por eso es que no podemos votar a la gente de las iglesias. Hay que recibirlo.
amarlos y el Señor se encarga. Bien, es tan interesante lo que hemos Ese es otro conversado. tema. Mira, hablamos desde el domingo hasta el miércoles en Aleluya. esta última semana del Señor. Queremos animarte a continuar Sí. con la secuencia de los días que siguen. Sabemos que va a ser de grandísima, Amén. grandísima bendición para cada uno de ustedes. No tengo duda. Queremos darle las gracias por su paciencia, por estar conectados con nosotros en Amén. sintonía. Y una vez más, les invitamos a estar continuando con los demás episodios que permitirán que lleguemos a este clímax de la Sí. Semana Santa, de la muerte y la resurrección de Amén. nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Que la gracia de Dios esté con su vida. Que Semana Santa sea una historia en su vida que revele y les recuerde en una Semana Santa. Yo tuve un encuentro con el Cristo de Nazaret. Amén. Dios le bendiga. La Iglesia Buenas Nuevas presentó Especial de Semana Santa, la última semana de Jesús.